Chispa Bosa, bo bienestar está nos prioridad. Me que manda un saludo cordial para abo que está sintonizando nos Planta Nacional Telecurosao e também RTV 7. E claro, abo também que está sintonizando nos página de Facebook page Chispa Bosa. Danke por mensagem, danke por follow, danke por like. Nós estamos imensamente contentes com o encorajamento que você está dando a nós. E claro, para também, que cada vez hora para nós ribacaia e para bisa nós diz para você. E mira aqui, me tem gozo interno hora me tem de coi, anda hora me tem que responder back, já você. Mira aqui, tá para nós está assim, essa aqui. E a ideia de tudo isso aqui tá para contribuir na uma melhor qualidade de vida. Anda essa aqui nós está para nós estamos tratando tema que eigenlijk é tabu, pero é só de hobby e que afeta o valor emocional de dama. Qual é a infertilidade? Tem hobby dama que sente isso mesmo menos para sombra para um ou outro motivo não por ranho. E se nós vamos a estatística, 17,5% da população mundial tem problema com infertilidade. Essa que está conta tanto para gente homem como gente mulher. Sin embargo, gente homem não está afetada mesmo forte com gente mulher. E também motivo aqui nós estamos tratando, que é a fertilidade? Que é a infertilidade? É algo para prevenir? É algo para curar de que? Que é a causa da infertilidade? Essa que nós estamos tratando hoje. Me também continuar a mesura com os versículos que nós iniciamos o programa com ele. Bota aí essa aqui de Juan capítulo 4, versículo 1 e nós também lendo essa aqui fora de versão Bíblia Santo. Esta diz assim aqui: não laga posso coração vira intranquilo. Quer de Deus e quer também de mim. Batendo o qual que está diz aqui. Tem hope gente parando quieto no tema que nós estamos tratando, tem tendência de preocupar, que está fora da qualidade de vida, dor de pessoa não pode ganhar. Ou, papiando de outra coisa, preocupação de trabalho, preocupação de família, costa que não logra, que não por lograr por um ou outro motivo, em vez de estar agradecido a Deus e estar resignado com a situação passou já e não está dentro man, não está viva uma vida rancha, preocupado com a contribuir diferente maleza. Pois, lá que o versículo aqui que está atrás, não laga o coração vira intranquilo, quer de Deus e quer de mim. Bom, nós estamos um break e agora que nós vamos back, nós vamos continuar com o nosso tema infertilidade. Nós estamos back diz para você. Maneira nós mencionava agora de nossa introdução, nós estamos tratando o tema de infertilidade, que eigenlijk houve gente no que papo dizer, porque é praticamente um tabu, gente tem vergonha de papo dizer. Sin embargo, 17,5% da população mundial, conforme o estudo, tem problema com infertilidade. Essa aqui está conta tanto para gente homem e gente mulher. E quanto de nós damas não tem desejo de ganhar, pero não por ganhar. E tem gente que já não há plano, eu tenho, pero já não são de para prevenir. E ponto tá, que está ocasionando infertilidade? Com nós por prevenir, essa aqui está algo que por prevenir. E para tratar tema aqui, nós temos junto com nós uma pessoa que já conheci, a Dr. Delgado, que é ginecólogo na Advent Hospital. Dr. Delgado, danke por estar conosco vez mais no nosso programa. Danke pela invitação, a trove. Dr. Delgado, papiando tocante de infertilidade. Maneira de mencionar agora, 17,5% da população mundial tem problema com infertilidade e tá coisa que hope no que papa dizer para vergonha, para medo que coisa pensa. Por assim nós vamos de história, é antepassado não. Ei, se bota infértil, tá maldicionado tá? Sim. Tá sendo não tá bisa, pero sin embargo não tá sini. Não. Agora, Dr. Delgado, que é a infertilidade?
En realidad, de manera bota vista, está un porcentaje alto de población que no por año. Infertilidad como tal es después de bota purbando, un año sin purba logran estado, no está considerado infértil. Timbia, 2 años, depende. Den promedio un pareja, tiene chance de salir en estado, si un pareja está normal, turco está bon, super gesont, un pareja tiene en cada luna un chance de 20% de salir en estado, ¿ok? O sea que no te espera que en un año 80% de tu pareja nan por salir en estado. En el promedio, después hay que un 20% que no tapa y logra. Ese 20%, 10% más tapa y logra salir en el segundo año, ¿ok? Entonces, dependiendo de edad, no está considerada una mujer infértil después de 1 o 2 años purbando salir en estado de forma activa, planeando día de ovulación y en otra logra. Ahí no está comenzando el estudio. Pero, y hay infertilidad por la primaria, un paciente que nunca ha tenido, o secundaria, un paciente que ha tenido 10 años pasados y ahora está purbando, salir en estado, o 2 años pasados, 3 años pasados, y luego no logra más. Entonces, así no está dividiendo. Y no está dando el tiempo, me está avisando, un año o 2 años, dependiendo de la edad del paciente. ¿Qué cosa causa infertilidad? Un causa importante ahora aquí en el último día y me considera que es de los principales es la edad de la mujer. Nos nota manera un gente hombre mes nanta producir espermatozoides siempre. No por 80 y siempre nanta producir espermatozoides. Su espermatozoide más viejo porta 80 días. No. Nace con un número determinado de folículos y ese nos tiene una vida para nada. Entonces, ahora vos comienzas a menstruar, vos comienzas a perder huevos, ¿no? Vos desarrollando de 500,000 para luna, uno te sale, te cae, si vos no te sale en estado, te cae en forma de menstruación. Bueno, a manera vos viera viejo, el huevo no te viera viejo y el reserva de ovario de huevo no te comienza a acabar. Y esto es un fact. O sea, ahora mismo dice un paciente, vos tienes 35, vos no tienes cuál tabo plan, no está conmigo que cansado, que vos no tienes y que no, está un cos de verdad y naturaleza. Nos culpa, está hecho para ahora entre 20 y 30 años. Después de los 30 años, la reserva de huevos va a comenzar a disminuir. Así sea super gesont, así no seas gesont at all, costa un costo de naturaleza. Ya con 40 años, botín solo 1% de gente mujer que por salir en estado. 1 de cada 100 que va a purba de forma natural. Entonces, edad, para mí, en el momento aquí que mujer no está estudia, no está desarrollando carrera promedio y no está postergando maternidad, está un cosa súper importante. Otro cosa súper importante que está influencia y me quiere que está un cosa súper importante aquí en la Corsao, está el peso de gente mujer. Nos tiene así tanto PCO, Polycystic Ovarian Syndrome, Metabolic Syndrome, asociada a obesidad. Entonces, nos tiene pacientes young, de 24 años, 22 años, que han bien cerca de mí y dicen, doctora, mi no por salir en estado. Mi no está mi regla. Of course, no está por regla. Doshi bota pesa probablemente 40 kilos arriba de peso. Entonces, pero mi vecina, que si logra salir en estado, pero bueno, por comparar, tu gente está diferente. Y la obesidad como tal, el exceso de grasa de curva, está produciendo un trastorno de hormonas que usualmente no por ovular y esa es otra causa súper importante de infertilidad en la Corsao. Wow. ¿Qué más? Nos tiene que evaluar también en función de tubo dorku
nada, y aquí nota un número despreciable de gente mujer que hanya clamidia del pasado. El clamidia está un sexual transmitted disease, hopi frecuente, bueno, no sintió absolutamente nada de la mayoría de casos, y ¿qué pasa? El clamidia tapa el tufo. Entonces, of course, paciente está normal, no te siente nada, pero ahora no está comenzando a evaluar pareja, situación, mujer, no está vacu, tuvo nanta tapa. Doctor menciona clamidia. ¿Qué es aquí? Clamidia es una bacteria que hanya de relación sexual, una enfermedad de transmisión sexual, muy frecuente. Cunoda, timbia ta duna dolor, timbia no ta duna nada. Y el paciente, por tanto, nunca estaba tasaku la hanye y ya, en consecuencia taku, tuvo nanta tapa. Por eso está súper importante cuando está sin antafri. Bueno, ya pasamos a papia de carne porta un causa súper frecuente, por eso no necesita evaluar de matriz o a nota deformada. Y el último examen que uno está pidiendo siempre, y ahí mi tajanya hopi resistencia, más que todo de gente mujer que llega a su está el espermiograma. Pero mi tengo visa con infertilidad está hopi democrático, siempre 50-50. Mi tajanya, así mi tajanya mujer, así mi tajanya espermiograma con está menos de cierto valor como está y que of course no te logra un embarazo. ¿Qué cosa es yo me prueba pronunciar aquí. El espermiogram, ¿qué se te dice? Es un análisis de semen de hombre, okay. ¿no? Con masturbación, nanta pone semen en un poche y nanta lleva al laboratorio y nanta conta el número de espermatozoides que nantin. Ese está como evaluar. Of course, fumar, la obesidad, ciertos deportes, varicocele, exponerse a ciertas sustancias, por así que el número de espermatozoides de un hombre está baja, y ese está súper importante también, ¿no? Ese sí no, mi nombre es no te manejé, no está referido paciente a un urologo, pero también está un coscuno, me tinco evaluar si el paciente que tratamiento, me stertin, tour, full esquema completo. Papiano di causa na bota tende tambe mi no sakuta mito eta pero bota tende ko cosa eletrónico bandi bobarica por causa infertilidad mane bota tende ne grana de visa no drumi ko telefone bandi bo of wap e computer no ta hop no sinta hopi ko bo computer riba bo pia pa sombra e raio na eletrónico possible infértil. ¿Qué verdad tiene esa aquí? No, nada. O sea, mi taquera que está más importante, visa, no come de más, no va a ir troctipam, porque si vos te miras después de si vos peso no está gestionando, entonces sí, vos por mira, vos por ti problema, no como te miras infértil, vos por ti problema de ovulación, porque por tanto si vos te bajas de peso, ya vos culpa te comienza a ovular, y mi mes te avisa, ok, purba baja 10% de peso, o sea, si está un paciente de 100 kilos, baja 10 y vos te comienzas a como en regla de paciente mes te comienza bien suso. Of course no tiene tratamiento sí, y más adelante nos propia de tratamiento, pero paciente me está comprender que también vamos a estar un peso saludable para por ti un embarazo saludable y tuve consecuencia, porque si vos tienes 50 años y vos que salen en estado, con la técnica actual vos pero es algo saludable, es algo que son para vos, es algo que nos que, si vos tienes 120 kilos de peso, con presión alta, ni te quiere para vos salir en estado, que tu consecuencia en que por pasa de vos salud, entonces no es como el full panorama que nos tiene Cubaca, ¿ok? Ahora aquí infertilidad tiene. Wow, es como nos tiene tanta opción, nos cultura técnica que nos tiene de tratamiento, que la línea entre Kiko está ético, Kiko está ok, Kiko no está ok, la vida es difícil para nosotros como doctor. Yo te en vez de enfocar riba e costa externo, como influencia, como salir en estado o no, nos tenemos que focar más tanto en nuestra forma de vivir. Com nossa come, com nossa cuida, nos mes. E não para que tu assina tanto riba é mito na riba costa eletrônico que seja. Não, por favor, não. Agora, doctor, bota hanha, bota ambe ku e hormona
prolactina. ¿Qué influencia esa aquí tiene? Ok. Me va a ir en detalle tú lo cual no está haciendo un paciente o un paciente llega. Ok, ahora mi paciente te llega, me avisa, me está haciendo primero su historia clínica. Luego, me te manda ciertas hormonas que son tan importantes en el proceso de ovulación y infertilidad. Prolactina, importante. TSH, de thyroid function, de Escherichia clear, importante. Nos está cómo el ovario está funcionando. Nos tiene el FSH, el H, un par de hormonas que nos están avisando que el ovario ainda está funcionando. Y recientemente nos está midiendo uno que se llama anti-Mullerian hormone. Ella es anti-Mullerian hormone, es una hormona que está avisando cuántos huevitos, si ainda botín huevitos. ¿Ok? Mi doctor, yo, Melissa, mi que va a ser con doctor, o si ainda mi tin huevitos para salir sano, y ten un hormón, cualquier momento del día, está avisando. Turn está súper importante, porque tanto la prolactina como el Escherichia clear está afecta la ovulación del paciente. Pero, desde que vos vas a mi oficina y vos te avisas a mí, me tajaña mi regla cada 3 lunas, o mi no tajaña mi regla at all, ya me saco vos no está ovulando, ya me saco que ahí tiene un problema, o me saco vos tiene obesidad, o porta igual super skinny porque vos te train too much y vos no te comes, no tiene que vivir solo de obesidad, sino el otro extremo, y vos no tajaña por regla, entonces ya me saco porta el problema está de ovulación. Pero me acuerdo que se explica que un gente que está flaco demais, me ocupa de porque obesidade. E também tem problema para totalmente. Los deportistas extremos, deportistas con anta, o te va con anta paciente con no está su regla por lunas. Dordiku, vos culpa me está protegido. O sea, vos no estás son, maybe vos te train too much, pero ¿quién dice que eso es saludable para un cuerpo? Y el culpa es, me está queriendo estar inteligente, Dios, sí, el culpa inteligente, vos aquí como bueno por salir en estado mejor, porque bueno por, así no me está. Extremos, of gente muy delgada, con anorexia, of gente muy delgada, deportista, of gente con obesidad. Of course, tiene gente con peso normal que igual no te sale en estado, pero ese está menos el caso, ¿no? Más caso está por a botín extremo, okay. Exactamente. Ok, ahora mi tabaco de hormonas, mi tabaco si ainda botín huevitos, ese no está evaluado matriz, con eco, no está si tiene alguna malformación de matriz mes o si tiene carne. Luego, nos hace un examen súper importante que se llama histerosalpingografía, en el cual nos hinca un líquido para dentro de matriz y de radiología y nanta saca potrat. Entonces, nan por si el líquido va dentro de matriz, nabo leider te pafo. Así nos por evaluar si tuvo nanta bri. Y luego, el último, el espermiogram. Eso es como y ya dependiendo de cuál es el problema, nos por trata el paciente. Yes. Doctor, nos tengo un break. Y ahora que nos viene back for the break, papiando de pensar aquí, lo más desea que nos por un poco aclaración también de combinación, ¿no? Pasamos a botar tende también que el huevo que tiene mujer, que el esperma tiene hombre, porque tiene una nota clip, una nota combina y que verdad tiene ese. Pero nos está a repetir después de break. Nos está un break y nos está back un cheese para vos. E nós estamos continuando com os temas, sim, nós estamos continuando com os temas tocante de infertilidade. Prometo que break, Dr. Delgado explica amplo o que é a causa da infertilidade, o que é a infertilidade, e ele explica parte de tratamento não que está guardado assim. E prometo que break, nós vamos pergunta atrás, que é o papel tocante de compa
compatibilidad. Pues última hora, gente muita bom, pero quizás mañana te dicen, no, eu voy a poner hombre, no, esperma de hombre que voy a poner muita maneira, não está compatível. Doctor Delgado, ¿qué me puede explicarnos eso aquí? Bueno, no está con un gente hombre y semen y óvulo, no está compatible. Está más que tiene cierta gente que tiene cierto tipo de enfermedad que no sabe, que no está portador de cierta enfermedad y ahora está con alguien, of course, bueno, está screen. Vos frei para mí que vos casa o vos pareja para mí que vos con él. Entonces tiene gente que no sabe que no está portador de cierto tipo de anemia principalmente y ahora no está con otra persona, entonces que también portador es por causa un yugo está enfermo o abortos recurrentes. Compatibilidad no te logra cogerse un yugo sano de cierto tiempo, pero no te influencia tanto de hora de infertilidad como tal. Piensa que infertilidad está para vos no salir en estado. Ahora vos te sales en estado, así no sea que el embarazo termine exitosamente, ese ya no está considerado infértil. Si vos has una pérdida con 6 semanas, vos logras salir en estado. Ok, sí, no va bon, no acaba bon, vos perder boyu, pero no está que vos está infértil, vos logras salir en estado. Entonces no está focus en infertility más de proceso de salir en estado que en final. Y igual, hace tu examen genético para ver si vos tienes cierto disease, si vos estás compatible con otra persona, ya no estás así en infertilidad muy avanzada. Ahora un paciente tiene que ir a otro país, así cierto tipo de tratamiento, entonces ahí sí la compatibilidad entre donantes, de semen, de óvulos, me está importante porque bueno, el paciente que un gusano adentro, ¿no? Lo cual no te logra. Con respecto a lo cual, ¿qué con los tajas ahora un paciente te llega? Que creo que es lo más importante. ¿Cuál es el tratamiento que nos por ofrecer de Corsao? Prometo, doctor, para el tratamiento, doctor menciona una palabra hoy que você ela entregar para mí conseguir un poco más de cuál es screening. Pues normalmente, ya pareja não que casa, screening que não está bem, hopi dilante, pues é porque da maneira bom, não está confiável, não está querendo comida manter-me saudável. No, exacto. ¿Está algo común que gente se hace regular? Of course, nós temos consulta preconcepcional, o sea, para mí que você está en estado, vou por vai, hace un test. Pero, bueno, o sea, a bota casacaba, aquí como te vais a la casador, que no está compatible con él genéticamente, no tan cosco, no está así, mi mes no así, o sea, no tan cosco, no está así de base. Tiene ciertas situaciones ya muy específicas, que no sabe, porque un yuan nace malo, que ya, entonces me tengo, wow, investigar partner, investigar mamá, investigar tata, que no han un yu por entonces pasa. De dónde el problema viene, pero no está un cosco, no está así, normal basis, para nadie. O sea, no, at least a mí no está ni algo que me está recomendado, el paciente va así tampoco. ¿Ok? Entonces, no es asunto que ahora primero que nos casa van a hacer un screening para misar cómo está a mitad, para nos posar que nos podrá ayudar o no. No, a mí no te quiere. Anyway, ese ya nos provee. Pues si vos te casas con alguien, vos casas con alguien porque pasa vos vida con él, ¿no? Si y uno está bien, perfecto, pero el concepto que vos tienes que casar con alguien para ti, año pasado, amigo. Año pasado, no más. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Sí. Así lo veo yo. Sí, no, esto es verdad que el doctor dice, pero tan cosa que se escucha, essa bini dilante, que essa laga outro hasi certo testa prometo nos casa, pero claro, se implica hopicos. Tanto que la waru menciona, mas se dilante. Pero viniendo back, ribe tratamento não que o doctor dice. Bom, entonces, of course, el tratamiento vira dependiendo de cuál está la causa de. Y aquí lo más frustrante está que en mayoría de pareja que no está comenzar a turcosmo. O sea, en mayoría de parejas que tienen un problema de infertilidad, turco está perfecto. Matriz está perfecto, tu bananta abrir, nanta ovular, semen está bon. O sea, entonces es una
infertilidad inexplicada. Igual el tratamiento, sí, ok, vamos con lo básico. Si es semen tajopia bow, entonces mi tengo manda el paciente na un urolog para uak dicon el semen de casa, el semen de hombre ta bow. Ese estaba ahí un camino. Si es tufanan nanta será, el leider nanta será, ya, la opción está IVF, fertilización in vitro. Timbia, o paciente, nanque purba, una operación, para vacinar por piga, pero es no está muy exitoso y Dorco ahora nos tiene técnicas súper buenas de fertilización como fertilización in vitro, ese pasa un poco más a desuso, ¿ok? Si el problema está carnes, entonces, of course, no está purba así el tratamiento de carne más. Y si el problema más frecuente con nosotros, si el problema está de ovulación, nos está dando remedio para el paciente ovular. Por con pastillas tomadas o con inyección. Entonces, con inyección y con pastillas, no está, dependiendo cuál el paciente me sea, no está follow up paciente para el folículo, si el folículo está crece, si el huevo está sale y no está manda al paciente a tener relación sexual el día que no está considerado que el paciente está ovulado. Ese está el tratamiento básico, el cual nos porjase en acordado. Si el paciente tiene un espermiograma no muy bueno, a manera más de 10 millones, un paréntesis, un espermiograma normal, un número normal de espermatozoides de un gente hombre está más de 20 millones. ¿Ok? Para más o menos. Si un paciente tiene un espermiograma como entre 10 y 20 millones, entonces aquí también nos porjase inseminación. Aquí el paciente te lleva su semen al laboratorio, nanta preparé y nos te pone para dentro de matriz de paciente. ¿Ok? Ayuda, como de un tiki ayuda, na semen con una nota hopia, entonces no está por. Ok. Este está con el tratamiento básico de infertilidad, lo cual no está haciendo acordado. El tipo de tratamiento está marana una edad. Entonces, un gente, por ejemplo, por de 48 años, 49 años, que tiene deseo de años, pero no pero está ovula que tú vas. ¿Y puede hacer tratamiento aquí? Mira, aquí sí, vamos a estar claro con el paciente. Si vos tienes un paciente con 48 años que ainda tiene huevo, con lo cual es muy poco probable, vos te expliqué, a mí me está expliqué, Dushi, vos tienes un chance de menos de un 1% de salir en estado. El seguro no te paga nada de esa, ni el tratamiento, ni la preparación de semen. O sea, si ainda así, boque purva, of course, the doctor que te va a decir no, esto es wasting the time. Yo, dependiendo del paciente, si el paciente está insistiendo y está comprender, really, lo más probable es que no, y es que purva, bueno, ya, 1 2 ciclos, pero luego, después de eso es wasting time, ¿ok? Ahora tiene ese grupo de pacientes, manera botavisa, sí. Mayores ni siquiera 48, mayores de 35, 36, 37, cuando llega y no tiene huevos. Entonces, eso, y cada día no está guaque más. Tiene varias opciones, pero lastimosamente, tu costa depende. Si vos estás 35 años, vos tienes 35 años, vos no tienes pareja, yo te diría, please, por favor, buy freeze bo eggs. Bota buy, bota estimular ovario não está produzir hopi huevo não está buy otro país, Colombia. Colombia está usualmente el país que nos está trabajando más para cosas aquí. No está saca tur el huevito y no está freeze. Te ahora bota jaña. Bo pareja, bo príncipe azul o bo timbo, eso es como un seguro, ¿ok? Pero el costo tiene un costo, entonces no hay opción para el 90% de pacientes, ¿no? Entonces, ahí ya.
dependiendo del anti-Mullerian hormone, que está de hormona, mi por bisabo, ok, yo tengo una reserva ovárica normal, no es por purva, un par de ciclos, reserva ovárica está baja, mi mes te explica al paciente, reserva ovárica está baja, botín posibilidad de hacia IVF, sin antipisamino, ok, vos que purva, pero ya vos sacas tasa de éxito, obvio vos, sin antipisami sí, ok, para dar un chance paciente, no es por purva 2-3 ciclos máximo, y no está que de una falsas esperanzas de un paciente así, ¿no? Y si un paciente tiene, sin por IVF, of course, está siempre la primera opción. Alimentación por jugar un rol para estimular fertilidad? No, lamentablemente no. Eso es como Nanta apuntar a mi doctora Dicon, por ejemplo, hoy una paciente con 35 años, con una baja reserva ovárica, muy baja. La avisa a mi Dicon, mira, no sabe. Cosco te pasa, cosco botajaña por regla temprana, cosco botajaña por menopausia temprana, tiene un número de huevos y genéticamente no está determinado para durar tanto tiempo de popita. Tu cuerpo was supposed to salir en estado, ahora estaba en 22, of course, está estudiando, me está comprendiendo, a mi mes no es así, ese, o sea, pero, nada me sabe, digo, y yo, ya miro por visado, pero no está que voy a comer, va a faltar, porque no está mentiras que te digo que por comer maca o por comer kale o por comer todos los superfoods, vos te vas a vivir a super mal, no, eso es mentira, eso es simplemente algo que tu cuerpo genéticamente determina. Así vos estás determinado para tener carne y otros no, así vos estás determinado para por te ahora vos 45 y otros lamentablemente no. De señor doctor, para me comprender bom. Sí, pues a mí me sentí aquí que men eigenlijk fertilidad nota algo como por prevenir tampoco. No. Ahora, si voy a dormir perdón para mirar así si voy a dormir con 50 gente, ahora vos estás batallón y vos haña clamidia y tuvo una antacera, of course, ese hicimos por prevenir, ¿ok? Debo por prevenir bacterias. Exactamente. Si vos tienes 150 kilos y vos no estás ovula, ese está prevenible, ¿ok? Pero ya, en mayoría de viajes, no sabe con el paciente no está saliendo en estado. Porque no está el huevo mes. Tiene un paciente con hop y huevo, pero en calidad de huevo, ya ahora no está haciendo estudio genético, no está con nota bon, con embrión no está forma, o no por pega de matriz. Ya el tipo de estudio vaya sin deep de genética, con tiene un grupo de pacientes que no hay nada que nos por así para cambiar. Ahora, você tem também com álcool, droga, tipo de substância assim que também tem efeito reversável. Que doctor explica de pide aqui? Ay, bueno, no sé, la verdad, mi nota quiere que, sí, ya, mi tacina, tanta gente con Salina estado, ahora estaba en fiesta, no, yo creo que botín con culpa, o sea, cuida por culpa y es por influenciada en la calidad de embarazo, pero que vos te vas a vivir más infértil o no, todo usa droga o fuma o no creo que, la verdad, no que lo hagan, hobby malo, pero no va a cambiar ningún. Sí. Me te quieres aquí, ya, esta clara, ¿pa? Pasó, vos te así no tanta información rondo día, ¿sabes? Que entonces, lo que te está explicando, no sé qué nada, está puro genéticamente y nada que ver de lo cual que vos te ingerir. No, of course, depende. O sea, si tú una antecedente, no tienes que guardar si vos tienes endometriosis, tienes maleza, es que te da una infertilidad, endometriosis mes, pero vos no te controlas quién tiene endometriosis o no, es un cosa genético. Si vos tienes carne, vos estás infértil de 16, no estás culpa, vos tienes carne, ¿qué conoces por así? O sea, si tú vas a hacer a de una infección que vos hañas, ok, ese sí estás culpa, pero igual, no por prevenir.
edad está el único cosa que nos por prevenir. Y edad es un factor, pero también depende si vos no tienes una pareja con 32 años, con 30, con 28, o bueno que yo, porque vos no estás clara en el momento, pero sí, me esté realizar que ahora bota la posterga, y aquí el único cosa que de verdad está importante, está que si bota postergabo maternidad, o sea, si bota visa, no, mi trabajo hanya 3 PhD promedio mi hanya yo costa vai tem consequência pago a menos que e de hecho na América tem hobby companhia quando tá pagando el freeze de huevos como por ya se sigue creciendo como profesional y la un ticket ahora botín porque a dar salir en estado por salir en estado con 50 si tengo un paciente que no tiene huevos nos por hacer donación de huevos. Alguien con un huevo joven, también donamos el huevo, bota único semen de casa, ¿quién queda de? Bota cargue yo. That's it. O sea, futuro artista que bota guard en TV, con antes salían estado con 48, con 50 gemelos, por favor. O sea, eso no fue la naturaleza. ¿Ok? Esas son las técnicas súper avanzadas de reproducción que nos tienen ahora. Senhora doctor, que palavra por perdona na dama que está escuchando agora aqui, mirando com maneira ama compreender, não sabe bom, pero maneira ama compreender parte que se bom para prevenir, e é algo genético, me nota que é coisa por cura de tampouco. E bom não te sabe agora bota purba. Yes. Porque não tem uma forma, a menos que para não correr turgente na oficina de doctor visa, já. No está un porcentaje alto, si vos tabac solo 10% de la población tabac, no tabac por ti yo, y tiene gente que sin importar que, no por casi tu sort de tratamiento, igual no te sale en estado, depende cuán importante en tu vida sea ser madre, sea tener hijos, entonces dependiendo de eso, entonces sí vos tienes que tomar medidas. Anda que consejo doctor pode dar na grupo de damas aqui que tem o desejo de ganhar, pero a maneira doctor explica tudo é causa não por ganhar. Que doctor explica? Of course, si ya vota por tengo más de un año probando salir en estado, bueno, salir en estado, tengo que consultar. No postergué, porque típica historia, 9 años sin ganhar. Y ahora no tiene 38, no está bien cerca mío. Sí, me está probando, hace 9 años, me no está usando nada. Hace 9 años me está con un partner. Y yo, pero de cómo está bien a jugar, como tiene 39, 40 años. Bueno, no postergue. Si de verdad vos que yo y vos tienes más de un año probando, salen en estado, consulta. Porque edad, el tiempo, eso es como tuk, 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 tuk. Súper importante. Y aparte, no sé qué tipo de tratamiento vos vais a meter, o si vos meter esparcen, si vos in vitro fertilization, así no tanto cos, entonces ya vos por guía paciente un tiki más. Ten estudio, digo aquí, si está 6, si está aquí, si vos tienes que perder peso, si vos estás jopillón y vos estás bien, vos tienes un estilo de vida saludable, cosas como por cambia. Pero si ya alguien de verdad quiere un hijo y lleva más de un año probando y nada te pasa, consulta. No guarda, te ahora botín 40. Doctor, danke para a palavra, não passou verdade. Gente não é por sentir isso mesmo menos, é por sentir isso mesmo sem valor, para motivo que não por ganhar, sin embargo, em realidade, não me está assim. Se gente que comunicar com o doctor, aqui no meu telefone, não posso estar aqui? De forma mais fácil, te manda um WhatsApp na Policlínica de Advent 687-1327. Yes. Shonan, se você comunicar com o Dr. Delgado e você mais informação tocante esse tema aqui, pois quizás tem programa aqui nós não pora abertura pergunta não que você tem, sinta livre para comunicar na número de telefone aqui, trabo cita para sombra maneira Dr. Delgado disse que bom notava só. Bom notava só e Deus sabe como para que tur costa suceder. Dr. Delgado, danke para estar conosco vez mais e claro, bom também largo, pois nós temos diferente tema mais para tratar. Sí, un cos más, como ya lo olvidé, por favor,
si vos sobrina no hanya yo, no puntre. Digo, ¿para cuándo? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? O sea, esta causa estrés en el paciente. No pone presión, cada quien con su vida. Respeta el otro. Si mamá, me se ha comportado que un nieto, me se ha comportado que un sobrino, pero vos no sabes circunstancias que está viviendo cada paciente. Y ese tipo de presión social que nanta pone arriba gente mujer, que nanta mujer solo sin nan por hanya you, please, ecos no más, porque ecos no te ayuda al paciente. Gran verdad. Ámbito clausura que saque. No pone presión, no puntra, manela visa. Cada gente viva, não viva. Mita finalizar que mesmo versículo que nós iniciamos o programa com ele, bota essa aqui de Juan capítulo 14, versículo 1, de versão Bíblia Santo, e esta bisa, não laga vosso coração vira intranquilo, quer de Deus e quer também de mim. Bascuche, se por um ou outro motivo, bo não por hanya, eu não senti menos, não sinto que bo não tem valor para motivo de essa aqui, porque o valor está de Deus. Deus sata de com essa casa de se bo pora mira futuro, se botar para taçar, tu é motivo de costa, lobo a pensa outro, pues laga é palavra que queda atrás, porque bota demasiado bendicionar para botar de estresse e bota demasiado gozoso para botar preocupar. Não está legal porque sa aqui se tá agora que tune in, vou para que gravação back via de nossa página de Facebook page. A Mirenisca Motilta para um prazer para me estar junto com você e nós está topa na seguinte edição de bo programa Chis Papusa.